Presento brevemente a Lucía Bernaza y a Cintia Pérez. Lucía Bernaza es socióloga, encargada del área de protección de UNICEF Uruguay, integrante del equipo del Observatorio de Derechos de la Infancia de UNICEF y una de las autoras del Panorama de la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Y Cintia Pérez es consultora en Derechos de Infancia y Adolescencia, Mecanismo de Protección Infantil e Incidencia en Políticas Públicas. Empiezas, si te parece, Lucía, ¿está? Y yo con los tiempos te mando cartelitos. Bueno, buenos días. A riesgo de desordenarme un poco, quiero hacer nada más un comentario respecto a la proclama que leyó Mauricio más temprano. No sé, ¿se me escucha? Es que está como... Ah, bueno, ahí. ¿Me escuchan en el fondo? Bueno, la verdad que lo que salió a la luz ahora con el tribal es una situación recurrente desde hace muchos años y la verdad celebro no la situación, sino que esto salga a la luz y que haya una proclama de la sociedad civil. La situación de Uruguay respecto a los niños que viven en instituciones es dramática. Dramática no solo por las condiciones, sino por la cantidad de niños que viven en instituciones. De hecho, cuando uno compara con la región y compara per cápita, Uruguay tiene alrededor de 5.000 niños que viven en instituciones, en hogares de amparo, en hogar de protección, y eso lo coloca en tercer lugar en la región de cantidad de niños viviendo en instituciones per cápita. O sea, después de Haití y un país del Caribe que no recuerdo. Creo que las instituciones de protección, así como las de privación de libertad, son lugares especialmente, digamos que, complicados en lo que tiene que ver con la violencia y es una deuda de todos nosotros, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, del Estado, reflexionar sobre este tema, este lugar de intersecciones donde niños que entran con derechos vulnerados son nuevamente vulnerados y de los cuales sabemos poco. Sabemos poco cualitativamente porque recientemente se empezó a monitorear la situación y sabemos muy, muy poco cuantitativamente. Esto, la verdad que celebro que la sociedad civil esté en este renacer de reflexión, en esta unión para UNICEF. La sociedad civil es un aliado sumamente importante en la abogacía y en la incidencia de los derechos de la infancia y el tema de la violencia, toda la violencia, digamos, no solo la violencia intrahogar, es una prioridad para nosotros y creo que debería ser una prioridad para el país. Y la atención de las situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia también debería ser una prioridad, como son las instituciones de encierro 24 horas. Dicho esto, voy a presentar hoy lo que nosotros llamamos panorama de la violencia, pero realmente tampoco es un panorama completo de la violencia, porque está centrado en lo que es la violencia intrahogar, la violencia doméstica, el maltrato de cuidadoras y cuidadores a los niños. Le falta, por supuesto, muchísima información sobre la violencia institucional, que estamos también, gracias a Dios, empezando a ver que se conoce y que sale en los medios, porque era una realidad oculta. No sé si, Mauri, tenés ahí la presentación, si no... Esto es una catarata de cifras, pero realmente lo que queremos mostrarles y la intención que tuvimos cuando armamos el panorama fue eso, tener un panorama, una idea completa de lo que estaba sucediendo en Uruguay con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Es un panorama incompleto, ya les dije, porque está centrado en lo que es la violencia intrafamiliar, pero yo creo que hace algunos aportes importantes, sobre todo para tratar de entender, que nos falta mucho, pero para tratar de entender cuánto hemos avanzado en lo que es la detección y atención de situaciones de violencia. Entonces, el aporte más importante de este panorama es el de reunir no solo los estudios de prevalencia, es decir, las mediciones específicas de lo que pasa en los hogares, consultando en los hogares, sino también aquellos datos administrativos que nos pueden ayudar tanto a cuantificar el fenómeno como a saber si estamos detectando y respondiendo
bien, en qué medida, si estamos cerca, si estamos lejos. Creo que es el primer trabajo que hace dialogar las dos fuentes de información. Entonces, está estructurado el panorama de la violencia, lo pueden encontrar en la página web de UNICEF. No traje libritos porque no tenemos más, pero se puede descargar de ahí y también pueden hacer todas las consultas que quieran. Entonces, el panorama está estructurado en 3 partes. Una primera, estimación de la violencia, reuniendo los estudios de prevalencia que existen. Una segunda parte que está orientada a la detección y la respuesta, que lo que nosotros trabajamos fue en transformar datos administrativos, información que existe y mirarla con mirada de infancia para ver qué tan cerca o lejos estábamos de la prevalencia, ¿no? Cuánto de lo que nosotros encontrábamos que pasaba estaba dentro del sistema. Y después hicimos, creo que esto sí es inédito, un análisis de los homicidios a niños, niñas y adolescentes. No solo, sí no es solo un análisis de los niños, niñas y adolescentes muertos por violencia doméstica, sino que incluye todos los homicidios dolosos, es decir, con dolo, con intención de matar niños, niñas y adolescentes. No sé si... Ahí está. Respecto a la prevalencia, ustedes saben que salir a medir estos fenómenos es muy caro, pero nosotros pensamos que es algo que los estados deberían incorporar en sus rutinas de medición, porque cualquier fenómeno importante para un estado necesita contar con información. O sea, ¿cómo podríamos planificar la política educativa si no sabemos cuántos niños van a ir a la escuela? ¿Cómo podríamos comprar vacunas si no sabemos cuántos niños las necesitan? Bueno, podemos tener una política de respuesta a la violencia sin saber la situación de las familias. Bueno, a nosotros nos parece que no. Entonces, venimos desde hace mucho tiempo en UNICEF a nivel global abogando para que los estados incorporen la medición regular de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Mientras eso no suceda, seguiremos haciendo encuestas, pero como no tenemos plata para hacerlas todos los años, los datos que tenemos son un poco viejos. En 2013 se hizo la encuesta MIX, que es la encuesta de indicadores múltiples de UNICEF, es una encuesta que se ha aplicado en 79 países, o sea, tiene una metodología bastante testeada. Y esa encuesta, que tiene un módulo específico sobre disciplina infantil, es decir, los métodos que se utilizan dentro del hogar para educar a los niños, mostró que en más de la mitad de los hogares uruguayos se vivían situaciones de disciplina violenta, física o psicológica. Quiero decirles que la encuesta es bastante exigente, sobre todo porque hay mucho cuestionamiento con lo que es violencia, qué consideramos agresión psicológica, y la encuesta es bastante exigente, es decir, no alcanza con un grito para que se considere agresión psicológica, sino que tiene que haber, por ejemplo, insulto, humillación, o sea que es bastante exigente. Los datos nos sorprendieron bastante, sobre todo encontrar que había nada más que un 34% de hogares donde se utilizaban métodos de disciplina que no implicaban la violencia. A la siguiente. Esto estamos hablando de alrededor de 350.000 niños y adolescentes. Respecto al castigo físico, que podríamos decir que es, digamos, que el indicador más claro, más evidente de la existencia de la violencia, y tomando en cuenta que Uruguay tiene una ley que prohíbe el castigo físico, nos sorprendió mucho encontrarnos con que en 1 de cada 4 hogares, el adulto, esta es una encuesta que se hace al adulto y se le pregunta, en el último mes, ¿usted realizó alguno de estos tipos de conductas para educar a sus hijos? Y 1 de cada 4 adultos declaraba haber ejercido violencia física. O sea, es muy importante, porque es una cifra muy importante, porque es 1 de cada 4 niños sufre violencia física, pero además que la gente lo declara, habiendo una ley que prohíbe el castigo físico. Probablemente esto esté subestimado. En ese sentido, encontramos diferencias en lo que tiene que ver con los quintiles de ingreso. Obviamente, por acá tengo los datos, en el 40% más pobre de la población, el 32% declara ejercer castigo físico, y en el 60% más rico el porcentaje decae al 20%, pero no estamos difundiendo mucho este dato porque pensamos que tiene que ver también con cómo yo declaro frente a una encuesta según mi nivel educativo.
Esto lo digo porque hace unos días hubo unas declaraciones un poco polémicas al respecto. Lo que sí encontramos es una diferencia muy marcada, que me parece que es importante en el tema de la utilización del castigo físico en los varones más que en las niñas. O sea, el 34% de los varones sufre castigo físico y en las niñas es el 13%, el 18%, perdón. Mauri, bueno, ahí está Cristina. Bueno, respecto al castigo físico severo. O sea, la encuesta pregunta cosas complicadas, como si se le pegó con un objeto, si se le pegó en la cara, si se le dio una paliza. Estamos hablando de castigo duro. Es el 2,8% de los adultos que declara ejercer castigo severo. Y eso equivale a 18.000 niños. Hay por lo menos 18.000 niños que están sufriendo castigo severo en sus hogares. Remarco este dato porque los tenemos que después comparar con los datos que tenemos de detección y denuncia, ¿verdad? Porque ahí vamos a saber cuánto camino nos queda por recorrer. Retengan el 18.000 porque es importante. Otra vez encontramos diferencias significativas entre varones y niñas, son 11.000 varones y 7.000 niñas. Y además encontramos que en lo que respecta al castigo físico severo también hay diferencias por edades. El 42% de los niños de 2 a 4 años sufre castigo físico severo, mientras el castigo físico severo entre los niños de 10 a 14 años es de 18,2. Bueno, otro dato novedoso que tiene este panorama y que esto nos habla también de la importancia que ocupan los niños, niñas y adolescentes en las estadísticas, o sea, esta es la información que existe desde que se aplicó la encuesta de violencia basada en género y generaciones ya hace unos años, creo que es de 2013-14, pero que nunca se había procesado. Entonces, ¿no? Estaba ahí, pero no se había utilizado. Nosotros lo que fuimos a buscar es en aquellos hogares donde existía violencia de género, entre convivientes, digamos, ¿cuántos niños había? ¿Cuántos niños estaban viviendo en familias donde había violencia de género? ¿Y cuántos niños estaban viviendo en familias donde había violencia física? Bueno, del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Y nos encontramos con un dato bastante impactante, y es que 1 de cada 5 niños y niñas viven en hogares donde las mujeres de más de 15 años sufrieron en el último año violencia de género. Eso equivale a unos 150.000 niños. Y hay 20.000 niños que viven en hogares donde existió violencia física en la pareja. Este también nos pareció un dato importante porque no estaba visualizado, no existía y no se había procesado. Esto acá queda medio colgado, pero lo quería introducir. No queda colgado, pero una de las cosas que a nosotros nos come la cabeza, por decirlo de alguna manera, es tratar de entender qué significa ese en 1 de cada 2 hogares existe violencia, y tratar de entender por qué y qué pasa en las familias, en los adultos que utilizan la violencia como método de crianza. Entonces, en el marco de una campaña que lanzamos hace poco, que se llama tratobien.org, que los invito a visitar la página y difundirla, hicimos un estudio cualitativo para tratar de entender, bueno, qué nos pasa a los uruguayos y a las uruguayas con la violencia y la utilización de la violencia como método de crianza, y encontramos algunas cosas interesantes que quería compartir porque, bueno, creo que también además nos tocan a todos. La campaña está muy dirigida a estos hallazgos, o sea, encontramos muchos mitos y los utilizamos para diseñar la campaña. Lo primero es que los padres y las madres pegan, pero no se sienten violentos, porque lo hacen ocasionalmente y por un buen fin. O sea, todavía permanece la idea de que una buena palmada a tiempo nos previene de un futuro incierto con nuestros hijos, o que es la mejor manera de educar y que es mucho más efectivo que hablarle. Pero yo no soy violento, porque yo le pego de vez en cuando, no le pego todo el tiempo. Algunos consideran que es algo bueno para sus hijos y no creen que pueda tener consecuencias negativas en su futuro. Esto es un tema, o sea, lo que los uruguayos y las uruguayas no somos conscientes de las consecuencias que tiene la utilización de la violencia, no las tenemos reflexionadas, digamos, no las conocemos.
Esto quiero aclarar también, porque no lo dije, que son 10 grupos focales, lo cual es bastante para un estudio cualitativo, que incluye Montevideo, interior y todos los estratos sociales. Y este es un común denominador de todos. O sea, la no conciencia de la utilización de la violencia, que la utilización de la violencia física es negativa, y además la justificación con él ocasionalmente. Y él a mí me lo hicieron y mirá qué bien que salí. Bueno, esto, la palmada, el sacudón o el grito son considerados formas adecuadas de encauzar a los hijos y dejar claros los límites. Y el maltrato psicológico ni siquiera está, digamos, en la mente de los uruguayos y las uruguayas. No se visualiza, no se entiende qué es. En los grupos, cuando se empezó a indagar, empiezan a aparecer claros indicios de la utilización de violencia verbal, incluso a veces como de humillación. Yo le digo a mi hijo, no seas tarado, cómo te va a ir mal en la escuela, por ejemplo, pero eso no lo visualizamos como violencia. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la parte de datos administrativos, detección y respuesta. Ahí tenemos, nosotros trabajamos con 3 fuentes. Las denuncias policiales, que también, este es un dato que existe, que cuando se registra una denuncia de violencia, se registra la edad de la víctima, sin embargo, no se publica, no se difunde, y era simplemente pedir la información para poder procesarla. Los casos atendidos por CIPIAB o detectados o reportados por CIPIAB, y algunas informaciones que teníamos, muy rápido, sí, sobre expedientes judiciales. Acá, ¿qué encontramos? Respecto a las denuncias policiales por violencia doméstica, encontramos que en 1 de cada 5 de esas denuncias, la víctima tenía menos de 18 años. Que en el 55% casi de esas denuncias de menores de 18 años, las víctimas eran mujeres de menos de 18 años, y en el 45% varones. Encontramos también patrones diferentes en las situaciones de denuncia. Obviamente las mujeres y en la adolescencia hay mayor prevalencia de denuncias sobre violencia sexual. Para ir un poco más rápido, porque se me acaba el tiempo, respecto a los casos de CIPIAB. Acá, bueno, todos los 25 de abril hay una confusión impresionante, ¿no? Respecto de aumentó la violencia porque este año detectamos 3.000 casos y el año pasado eran 2.000. Bueno, eso evidentemente no es correcto, ¿no? Acá todos lo sabemos. Y lo que a mí siempre me llamó la atención es que ese dato a mí no me quería decir nada. O sea, así suelto para mí no significaba nada. Significaba que habíamos aumentado un poco la detección, pero eso era mucho, era poco, era mucho respecto al objetivo. ¿Qué tan lejos estábamos? Sabemos que se han hecho muchísimos avances, pero yo hoy les dije, hay 18.000 niños que sufren violencia severa, y en el 2017 el CIPIAB detectó 3.155 casos. No sé, da por lo menos como para reflexionar, para pensar, ¿no? Y otro, yo marqué ahí en blanco los casos nuevos por año, la cantidad de casos nuevos que hay cada año, un año respecto al anterior. Y la verdad que hay como mucho para explorar todavía con esta información, porque, por ejemplo, entre el 2014 y el 2015 solo hay 180 casos nuevos, pero entre el 2015 y el 2016 hay 739, es algo que habría que preguntarse. Algo cambió en la política, hubo una campaña, pero creo que hay una necesidad de explotar muchísimo más esta información, de entenderla mejor. Tenemos los informes del CIPIAB que son muy valiosos, pero habría que entender por qué, ¿no? Un año se capta más que otro para seguir aplicando esa estrategia que evidentemente funciona. Respecto a lo que son situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y la justicia, acá hay una deuda tremenda, lo que tiene que ver con información. Los únicos datos que nosotros pudimos conseguir son de un relevamiento específico que hicimos con la Fundación Justicia y Derechos también ya hace unos años, que básicamente lo que mostraba era que en el 50% de los casos donde se inicia un procedimiento por el Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 117 y siguiente, estaba relacionado con una situación de violencia.
Y el dato novedoso es que en 1 de cada 5, casi 1 de cada 4 de los expedientes que se inician en los juzgados especializados de Montevideo, en 1 de cada 4 hay un niño o un adolescente víctima, que se inicia por la Ley de Violencia Doméstica. Bueno, rápidamente, Fabiana, homicidios, nada más, 1 minuto. Como les comentaba hoy, el panorama introduce un análisis de los homicidios, la expresión más extrema, digamos, de la violencia. Y lo que hicimos, realmente acá sí se fue un trabajo artesanal, que no sé si está María Gutiérrez por ahí, pero la verdad que María, gran valor, se leyó y procesó cada uno de las partes de homicidio doloso, es decir, con intención de matar, de 5 años donde había un niño o un adolescente víctima. Encontramos que eran bastantes, de hecho nos sorprendió, eran 108, y en algunos años alcanzaban los 20 y pico. Acá no puse la tabla, pero la pueden encontrar en el panorama. Sobre algunas cuestiones que quiero destacar en 30 segundos que me quedan, es que algunas cosas nos llamaron la atención, y es que se concentran en los más chiquititos, en la primera infancia y en la adolescencia. Probablemente la adolescencia, y esto lo estamos ahora estudiando un poquito más, está más relacionado con la violencia y la seguridad ciudadana, y en los más chiquititos con situaciones o de salud mental o de violencia extrema, digamos. Una de las cosas que nosotros queríamos marcar y que vimos con bastante alegría, aunque parezca sarcástico, que el otro día el Ministerio del Interior publicó el dato de homicidio de niños, niñas y adolescentes 2017, y a eso nos parece una ganancia porque era un dato que estaba invisibilizado. Pero una cuestión que quiero mencionar es que entre los niños y los adolescentes el 37% de los homicidios tiene un motivo desconocido. Y eso es demasiado alto, y nos está hablando de algo, porque ese porcentaje en el total de homicidios es solo del 8%. O sea, solo el 8% de los homicidios de los adultos queda sin aclarar, sin saber cuál fue el motivo. En el caso de niños, niñas y adolescentes es casi el 40%. Bueno, para ir cerrando, el panorama tiene este resumen de cifras, con esta idea de poner en un mismo mapa todo lo que hay respecto a prevalencia y detección, pero también con la idea de visualizar todo lo que nos falta para trabajar. O sea, tenemos muchos problemas para detectar, muchísimos problemas para prevenir, y tenemos también muchos problemas para colocar en la agenda de las políticas públicas este tema como una prioridad. Insisto, no hay política pública prioritaria que no sepa con qué población trabaja, cuál es su meta y cuál es su estrategia. Así como se mide la pobreza, debería medirse la violencia hacia los niños. Y otra deuda que tenemos es que no sabemos, esto es lo último que digo, prometo, no sabemos en los datos de las distintas fuentes que componen el sistema de protección, no podemos identificar a los niños, no sabemos si un niño que ingresó al INAU ingresó por tuvo antes una denuncia policial y después estuvo 24 horas, me explico, no tenemos un sistema que nos permita saber si esos niños que hicieron la denuncia policial están repetidos en los datos del CIPIAP, no sabemos y hoy no se sabe. Bueno, nada más, cierro por acá, muchas gracias. Hola, hola. Hola, buenos días. Bueno, el tiempo nos apremia, así que voy a intentar poder ir rápido, pero que sea comprensible lo que intentaré transmitirles. Lo que vengo a presentar en esta oportunidad es una consulta que realizamos junto a Mónica Ceferino en el marco de... se los voy a leer. En el marco de... en realidad es un estudio que se encargó ANON y Comité de Derechos del Niño acerca de la situación de infancia y adolescencia en Uruguay y el cumplimiento de sus derechos.
que se inscribe en un plan de trabajo del Programa Regional de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de Red LAMIC y Save the Children. En este marco, este informe lo elaboramos ANON junto al Comité de Derechos del Niño. Por ANON estuvimos participando Mónica Ceferino y yo, y por Comité de Derechos del Niño participaron Ignacio Salamano y Mauricio Vázquez. Los chiquilines del comité se encargaron más de hacer un poco el relevamiento de datos duros, digamos, disponibles respecto a cumplimiento y no cumplimiento de derechos de infancia en Uruguay. Y con Mónica nos abocamos más a la parte de consultar a las organizaciones de la sociedad civil cuál es su percepción acerca de este cumplimiento. O sea, en el día a día de sus prácticas trabajando con infancia, cómo efectivamente se constata o no el cumplimiento de los derechos de los niños. En esto participaron 19 organizaciones que fueron consultadas a través de una entrevista presencial, semidirigida, en general grupal. Algunas se hizo a los referentes de las organizaciones que pudieron participar, pero otras se hicieron con grupos más ampliados. Hicimos también una adaptación en línea de la pauta para poder ampliar un poco la llegada a la interna de las instituciones para consultar a otros operadores que de repente en ese momento no pudieron participar de la instancia. Y se consultó en las temáticas del sistema de protección a nivel general y la visualización sobre esto de la sociedad civil, inversión, violencia, educación, derecho a vivir en familia, participación y justicia penal juvenil. Ahora lo que les voy a conversar más específicamente es del subcapítulo, digamos, del capítulo de violencia, que igual me gustaba como destacar previamente. Sí, pásame, sí. Ahí va, ahí. Sí, dale. Me olvidé que estaba ocurriendo detrás. Algo que me gustaría como destacar, porque después también cuando hicimos el análisis junto a Mónica de lo que surgían los entrevistados en la temática violencia o violencias, nos hacía ver que este tema era un analizador del sistema de protección en general. ¿Por qué decimos esto? Por muchísimas cosas que aparecen en el informe, pero entre ellas dos grandes que tienen que ver con la matriz cultural profundamente adultocéntrica, presente aún en nuestro país, que de alguna manera sostiene la carencia de la construcción colectiva de la noción de infancia como algo positivo, como algo importante, como algo a cuidar, como algo a dar un lugar como sujeto político, como sujeto de derechos. Y por otro lado, la carencia de un sistema de protección que funcione como tal, que funcione como sistema, más en lo práctico, digamos, que tiene que ver, y algunas de las puntas claves que surgían, y no voy a poder profundizar, pero me gustaría nombrarlas, que son la debilidad de la figura del ente rector, el predominio de una lógica sectorial y centralización, la ausencia de actores claves en la política pública, de agencias estatales claves que no están presentes, sino que queda todo depositado en el ente rector, en INAU. Y ahí se nombra al Poder Judicial, se nombra al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, que hacen como el efectivo cumplimiento de derechos de los niños y no aparecen en muchas de las instancias interinstitucionales de diálogo, de trabajo, a las que se pueda recurrir para efectivizar la garantía de derechos. Y la carencia de monitoreo y evaluación. En el capítulo específicamente de violencia, una arista vinculada como a esto tiene que ver con esto que se reproduce, digamos, es lo siguiente. Esto en realidad es un poco lo que les conté antes, como esto de cómo se ve en lo que es el tratamiento y el abordaje y las garantías que hay para una vida libre de violencia, cómo se pueden analizar con otras cosas del sistema de protección, con otras aristas del sistema de protección. Pero específicamente, cuando hablamos de violencia surgieron, si bien las preguntas eran como bastante abiertas, surgieron 3 áreas en las que sistematizamos las respuestas cuando nos referíamos a violencia. Una fue la violencia simbólica, por otro lado, la violencia institucional y por otro lado, la violencia interpersonal, en la que englobamos la violencia en el marco de las relaciones afectivas, abusos, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, explotación sexual comercial, que aparece como otro tipo de violencia.
Bien, en cuanto a violencia simbólica, lo que se manifiesta es una preocupación por las actitudes y conceptualizaciones del mundo adulto en general hacia los niños y adolescentes, que los niega como sujeto de derechos, ciudadanos y sujetos políticos, lo que propicia un escenario para la producción de prácticas violentas que se desarrollan contra ellos por acción u omisión y que están y aparecen justificadas, como decía Lucía del estudio, que surgía también del estudio de UNICEF. De manera más notoria, esta permisividad a violentar a los niños y adolescentes surge o se nota más fuerte dirigida a los adolescentes pobres, sobre los que recae la visión de que no estudian, no trabajan, se embarazan, ¿no? Y que por ende el mundo adulto tenemos el derecho de controlarlo y utilizar para eso medios que vulneren sus derechos. Que obviamente también se embarazan, se drogan, delinquen, ¿no? Como esto, que son también los chiquilines que terminan en el sistema de protección y para los que, bueno, como estuvimos leyendo desde la proclama del inicio hasta los datos que presentó Lucía después, se sostiene que con ellos además se puede o estamos más legitimados a ejercer este tipo de prácticas violentas en pro de su cuidado o desarrollo, digamos, paradójicamente. La siguiente. En cuanto a las expresiones de la violencia simbólica, surge la invisibilización de la niñez en general, la inconsulta, la no participación en los asuntos propios y comunes, estructuras edilicias deterioradas que tienen que ver con infancia, diseño de los espacios públicos que no tienen en cuenta a estos ciudadanos, segmentación residencial que marca contextos territoriales que generan exposición a situaciones de alta violencia pública y riesgo de vida en la cotidianidad, donde los servicios e instituciones presentes en esos territorios muchas veces se retiran ante episodios de violencia en la comunidad. Hay un caso, bueno, hasta ahora, las situaciones que han pasado en Casaballe, y bueno, que muchos de los operadores que están acá habrán tenido que vivir de cerca, donde muchas instituciones que deberían estar ahí para brindar un marco protector, de alguna manera se retiran por la violencia pública que se vive en el lugar, y los niños que tenían ese marco protector mínimo para estar al menos temporalmente, no lo tuvieron por ese periodo que más lo necesitaban. También se destacó ahí que había instituciones que sí se quedaron en algunos momentos, pero bueno, no fue la totalidad y no hubo como una presencia sistemática u organizada para sostener esa situación y a la infancia en esa situación. La siguiente. Referente a violencia institucional, sale como reiteradamente la revictimización en los procesos de abordaje de situaciones de abuso y maltrato y explotación en los sistemas judiciales, la discriminación de niños y adolescentes en situación de pobreza e indigencia, situación de calle, situación de consumo problemático, embarazo, identidad de género, trans, discapacidad intelectual o trastornos de salud mental en las instituciones educativas de salud y el sistema judicial. O sea, cómo desde el sistema de salud, desde las instituciones educativas y el sistema judicial se dan prácticas expulsivas de niños con trastornos de salud mental o discapacidad. Se generan también en el sistema de salud prácticas vulneratorias de los chicos por no considerarlos como sujetos de derecho, o sobre todo los chiquilines que tienen discapacidad o algún trastorno de salud mental, invisibilizarlos y no dar como las posibilidades y no tener instituciones y operadores en las instituciones preparados para recibirlos y hacer que efectivamente puedan protegerse sus derechos y acceder a los recursos como cualquier ciudadano. Y en el Poder Judicial, donde se destaca sobre todo la revictimización en los procesos más referidos a los peritajes, a los procesos de investigación en las situaciones de abuso sexual y explotación. Situaciones de maltrato por operadores y situaciones de abuso sexual con accionar negligente en instituciones de internación por protección, violencia física y simbólica hacia niños y adolescentes privados de libertad, violencia simbólica hacia niños y adolescentes en el sistema educativo formal, discriminación tendiente a la medicalización y psiquiatrización de conductas. Los proyectos que trabajan sobre todo con población adolescente señalaban dentro de la violencia institucional particularmente, voy a buscar esto,
Acá surgía una investigación que habían hecho algunos compañeros también vinculados al Comité de Derecho del Niño. Quiero buscar. Las prácticas violentas mayormente identificadas que se producen... perdón, disculpen. Lo voy a leer de acá porque no le quería leer tan chiquito, pero lo tengo que leer de acá. Bueno, como les decía, los proyectos que trabajan con población adolescente señalaban sobre todo algunos tipos de violencia, particularmente con esos adolescentes, que en general son adolescentes en situación de pobreza y pobreza extrema, como la aprobación en 2009, creo que fue, de la Ley de Procedimientos Policiales, que representó un marco regresivo respecto al CNA, al Código de la Niñez y la Adolescencia, porque instala como y legitima algunas prácticas que son violentas con los niños y adolescentes y sobre todo con determinada población que, digamos, describe un fenotipo que hace que se pueda y que esta ley legitime que se aborde de esta manera. Con prácticas violentas y discriminatorias que afectan a los adolescentes pobres en los modos policiales de abordaje de los espacios públicos, prácticas que se retroalimentan con la discriminación y estigmatización, intervenciones con violencia física, verbal y simbólica, revisación por policías masculinos adolescentes y jóvenes mujeres, intervenciones mayormente violentas cuando separa a las mujeres. De este estudio que citaban los compañeros entrevistados, lo que decían es que estos nuevos modos de policiamiento legitimados en la aprobación de esta nueva ley de procedimientos judiciales ampara determinados procedimientos de detener a jóvenes por su aspecto en la calle, y esos jóvenes en general eran detenidos casi siempre los mismos y en diferentes lugares, se detenía a los mismos jóvenes, con prácticas bastante violentas, y esas prácticas eran mucho más violentas aún si los jóvenes eran de sexo femenino. O sea, si las adolescentes y jóvenes que se detenían eran femeninos, la violencia aumentaba. Un poco por esta concepción de que el espacio público es de utilización masculina, además de todo, de tener cara de y de ser pobre y de tener pinta de que podía estar cometiendo un delito, se le achaca que qué hace una mujer, ¿no? A determinadas horas en determinado lugar, y eso también legitima determinadas prácticas como de revisación y demás, como más violentas percibidas que lo que se ejercía con los varones. Ante esto, algo que sucede es que hay una respuesta estatal casi nula, o no hay respuestas jurídicas ni a nivel de las políticas públicas que den seguimiento, prevengan o atiendan estas situaciones, y hay situaciones de alta persecución cuando esto se denuncia. Seguimos. En cuanto a la violencia interpersonal, se percibía fuertemente una ausencia del problema en la agenda política, del Estado y de la sociedad civil. La falta de estudio de prevalencias, que también citaba Lucía, la ratificación de tratados internacionales que no se acompañan con legislación ni reglamentación local, el desconocimiento por parte de la población acerca de dónde recurrir para pedir ayuda, de manera que muchas personas son enviadas por los servicios públicos a pedir ayuda y orientación a las ONG. Si bien algunas políticas de primera infancia se trabaja sobre habilidades parentales y prácticas de crianza, esto no se trabaja en otras políticas públicas dirigidas a edad escolar, adolescencia, como que cuando tenés un hijo en edad escolar o adolescente no necesitas que nadie te oriente en cómo desarrollar prácticas de crianza no violentas. Una visión compartimentada, perdón, la siguiente, Mauri. La visión compartimentada que en esto se traducía fuertemente en un sistema de salud y educación con protocolos parcialmente conocidos y que se aplican con un alto nivel de discrecionalidad, si bien tanto para la salud como para la educación se elaboraron protocolos y mapas de ruta de CIPIA, UNICEF, demás, para orientar cómo se debe trabajar estas situaciones, quedan todavía un amplio margen discrecional para su aplicación. Los operadores del Ministerio del Interior no reciben capacitación específica sobre maltrato y abuso sexual en su currícula, cuando son los que llegan mucho más y a veces más rápido y primeros a atender estas situaciones. Los niños y adolescentes víctimas no se toman como población a atender por servicios de los gobiernos departamentales ni en Montevideo ni en el interior, si bien hay servicios de violencia de género dirigidos a mujeres adultas en todos los gobiernos departamentales del país, no así para niños y adolescentes.
El modelo de refugios para mujeres víctimas de violencia con sus hijos no contempla muchas veces la atención psicosocial en los niños. Hay un predominio de una lógica de derivación sobre una lógica de trabajo compartido, tanto en el Estado como en la sociedad civil. La siguiente. Como no me queda tiempo, voy a ir un poco corriendo. En cuanto a prácticas judiciales inefectivas y vulneratorias, surgía la revictimización por descreimiento y búsqueda de la prueba física, sobre todo en las situaciones de abuso y explotación sexual, falta de toma de medidas de protección, cautelares o de alejamiento de agresores o medidas que no se cumplen sin respuestas asociadas, cuando muchas veces sí las hay para adultas, que viven en el mismo hogar con los niños, medidas cautelares que implican alejamiento, que implican aplicación de tecnología, y eso no se traslada a los niños que viven en el mismo hogar. Establecimiento y obligación de regímenes de visita a agresores en situación de violencia doméstica y revinculaciones en situación de abuso sexual. Siguiente. En cuanto a los servicios de atención especializada, surge su insuficiencia y sobre todo la diferencia abismal que hay entre Montevideo y el interior, dado que los pocos servicios que hay se concentran en la zona metropolitana. En cuanto al Ministerio de Salud Pública, no se ha desarrollado líneas de atención y respuestas, y en el ámbito privado, el manejo continúa siendo discrecional, dependiendo de cada técnico de institución. Una falta de evaluación continua y evaluación del modelo CIPIAB y necesidad de operativizar el espacio de participación de la sociedad civil en el mismo. Escasa respuesta a situaciones de emergencia y alto riesgo. Falta de cupos en servicios de refugios, en hogares, en puertas de entrada respetuosas y cuidadosas de los chiquilines. Dispositivos que victimizan en la recepción de la denuncia por falta de espacios y respuestas acordes a las situaciones que se están denunciando. Y rápidamente paso a nombrarle algunas de las propuestas que surgen y que quedaron plasmadas en el informe. En cuanto a la normativa, las organizaciones destacan la necesidad de adecuar el capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, incorporando medidas cautelares y de protección a través de tecnología también para niños y adolescentes, la definición de la figura de abuso sexual y tipificación de otras formas de violencia, subir la edad de consentimiento sexual y marcar rangos en el vínculo sexual, ajustar la edad de matrimonio a los estándares internacionales de 18 años. Y en cuanto a las políticas públicas, generar respuestas integrales para la salida de situaciones de violencia que contemplen el acceso a salud, vivienda, educación, apoyo a la familia, transferencias económicas, campañas de sensibilización y difusión públicas permanentes, incorporando la temática en la currícula de educación formal para todos los tramos etarios, en la formación docente, formación profesional y extensión universitaria, instalar servicios especializados en los lugares más universales como el sistema de salud, tomando el ejemplo de las clínicas de interrupción involuntaria del embarazo. Una de las cosas que surgía también era esta, cómo se instala, por ejemplo, con el tema interrupción voluntaria del embarazo en todo el sistema de salud obligatoriamente, la necesidad de tener una clínica donde se pueda recurrir, y esto no ha sido, por ejemplo, instalado desde el abuso y el maltrato. Hoy un operador en cualquier parte del sistema de salud detecta una situación de abuso y maltrato y la puede detectar, derivar, pero no hay un equipo que se encargue de atender, de sostener, de adecuadamente generar un camino para la restitución de derechos. Y en cuanto a la violencia institucional específicamente que se nombró, la necesidad de generar dispositivos de seguimiento y respuesta a situaciones de violencia estatal y policial con garantías del proceso para las víctimas y testigos, y generación de un grupo interdisciplinario de abordaje y mediación en conflictos con adolescentes en el espacio público, y figuras o mecanismos similares en los centros de enseñanza para reducir de alguna manera la intervención policial en esto y aumentar el contralor y la participación comunitaria en general. Bueno, muchas gracias.